en la formación para los empleadores. ¿Cómo participamos? La autoevaluación del UCM fue un proceso participativo, en donde los estudiantes fueron parte de actividades lúdicas e informativas, talleres de discusión grupal por carrera, encuesta a estudiantes y la socialización de los resultados. En general participaron bastantes estudiantes. De las encuestas fueron 2.057, mientras que los talleres participaron 290 estudiantes de pregrado. En el proceso de socialización, a la fecha han participado alrededor de 50 estudiantes representativos por carrera. Ahora te contamos lo que debes saber de la acreditación en el ámbito de la gestión institucional. El 85% de los estudiantes declara que la misión y visión y propósitos del UCM están claramente definidos. Se han desarrollado instancias como mesas de diálogo que permiten que la toma de decisiones sea más transparente y participativa. Las carreras y programas de estudio cuentan con mecanismos de autorregulación permanentes, como la autoevaluación y acreditación. Existe un compromiso permanente con la inclusión, habiendo avanzado fuertemente infraestructura y herramientas para la integración de estudiantes en situación de discapacidad. Según el ranking América Economía, la UCM se ubicó en el cuarto lugar en el 2018 y el tercer lugar en 2019. En la actualidad existe un plan maestro que permite proyectar el crecimiento del UCM. Durante el 2020 aumentó en un 18,9% los metros construidos, pasando de 55.000 a más de 60.000. Es un desafío permanente recuperar el estándar de metros cuadrados por estudiante. Para ello, la UCM ha trabajado en un nuevo edificio de aulas y facultades para la sede Talca y la compra de un terreno en Curicó. En cuanto al ámbito de docencia de pregrado, la UCM cuenta con un modelo formativo coherente con la misión y visión de la institución. El 79,7% de los estudiantes declaró que la formación entregada por la UCM es coherente con su sello católico. Un 87,2% de los estudiantes reconoce que en la UCM existen programas de nivelación y acompañamiento que favorecen el aprendizaje. Programas como el CAP desde el año 2017 han atendido a miles de estudiantes. A través del Centro de Tutorías PARI, acompañamiento en matemáticas, alfabetización académica, entre otros. Durante el periodo evaluado, en la UCM se han instalado procesos de evaluación permanente del currículum y plan de estudios. Un ejemplo de esto es el modelo de evaluación curricular, que ha sido aplicado a 19 carreras hasta el 2018. La UCM ha mantenido un compromiso constante con la acreditación de carreras y programas. En la actualidad, la totalidad de las carreras obligatorias se encuentran acreditadas, mientras que las no obligatorias deben pasar por un proceso denominado auditoría académica de pregrado, que permite mantener estándares de calidad. Uno de los compromisos del UCM hace referencia con el desarrollo de la innovación curricular y el uso de recursos tecnológicos. Es por ello que se han realizado mejoras en la UCM virtual. Hoy se dispone de un laboratorio digital para la innovación educativa. Además, se dispone de un programa de capacitación pedagógica para académicos. Un tema a mejorar es la percepción de los estudiantes con respecto a la disponibilidad de infraestructura y homogeneidad entre las sedes. Otro gran desafío del UCM para este periodo es la articulación de pre- y posgrado y la evaluación de competencias de inglés entre los estudiantes. En cuanto a la dimensión de vinculación con el medio, la UCM abordó en los últimos 5 años un proceso de actualización de sus políticas, modelos y procedimientos en vinculación con el medio, resaltando el rol que toda la comunidad UCM tiene y la necesidad de asociarnos con el entorno, para detectar problemáticas comunes y trabajar juntos en la solución de estas, mejorando así nuestra propia función. El rol del UCM es reconocido por la comunidad externa y valorado internamente. Más del 70% de los estudiantes y empleadores reconoce al UCM por su preocupación y aporte a la sociedad y la región. La UCM ha fortalecido su rol de actor relevante en la difusión del arte, la cultura y el patrimonio. El número de actividades anuales de extensión arte y cultura superaba las 600 en el 2018, con un público que bordea las 100.000 personas.
Como desafíos en esta área se encuentra incrementar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. Por otro lado, es importante que el UCM avance en un modelo de medición de impacto o contribución de las actividades de vinculación con el medio. En cuanto a la dimensión de investigación, la UCM cuenta con propósitos y fines bien definidos en su política de investigación y líneas que orientan su desarrollo. Nuestras áreas prioritarias en investigación son medio ambiente, recursos naturales, sociedad, educación y familia, salud y calidad de vida. Para conocer los proyectos destacados en cada área, ingresa a brip.ucm.cl. Durante este periodo se conformaron el Comité de Ética Científico, el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio y el Comité Institucional de Bioseguridad. Cabe destacar que el Comité de Ética Científica fue el primer comité acreditado en la zona centro-sur. Una base notable dice relación con la producción científica. En cuanto al número de publicaciones, se destaca el crecimiento en más de 150% en Web of Science, en las revistas indexadas de Scopus y en las revistas indexadas Cielo. Una debilidad en esta área son las instancias de divulgación científica. Un 45% de los estudiantes señalaron estar informados sobre las actividades de investigación de la UCM. Si eres seleccionado para asistir a alguna reunión con los pares evaluadores, hay algunas cosas que debes saber. Asegúrate de tener una buena conexión a Internet y tener una conexión alternativa por celular, idealmente 4G, para evitar problemas durante la entrevista. Conéctate solo desde redes seguras. Evita hacerlo desde el Wi-Fi de sitios públicos, como cafeterías o centros comerciales. Revisa previamente el micrófono y cámara, el fondo a proyectar. Busca un lugar cómodo y sin ruido. No puedes compartir el enlace de acceso o invitar a otras personas a la reunión. Sé puntual. Ingresa a la reunión solo un par de minutos antes, ya que hay una sala de espera digital, y evita atrasarte. Durante la reunión, mantén el micrófono silenciado. Será el anfitrión quien dará la palabra durante la reunión. Solo el anfitrión puede proyectar. Está absolutamente prohibido grabar, capturar pantalla o cualquier registro de la reunión. Te invitamos a conocer los resultados del informe de acreditación institucional en acreditacion2020.cm.cl. Bien, entonces ese era el video, chiquillos, que nos habían pedido compartir con ustedes, ¿ya? Bien. Bien, vamos a pasar ahora, chiquillos, a revisar la pauta del siguiente trabajo, ¿ya? Para que la conozcan desde ya. Este trabajo tiene fecha el 29 de diciembre, por lo tanto tienen 4 semanas para realizar este trabajo que vamos a mostrar ahora, ¿ya? Bien. Este parece que sí. Bien. Entonces, recordemos que el primer taller que nosotros desarrollamos tenía relación con hacer el estudio estadístico, que era una encuesta que se aplicó a 50 personas con una temática libre y en el fondo, bueno, fue entregada la semana pasada los resultados de este trabajo, ¿ya? Entonces, ahora el siguiente trabajo que vamos a realizar es un instrumento de evaluación para el eje temático datos y azar para aplicar en enseñanza básica, ¿ya? Bien, es un taller grupal, ¿ya? Bien, formar grupo de trabajo de 5 personas como máximo, ¿ya? La idea es que ojalá puedan trabajar, chiquillos, en grupo, en el fondo, para poder compartir ideas. Esa es, obviamente, la intención del trabajo en grupo, en el fondo, poder compartir, intercambiar opiniones, ideas, ¿ya? A la vez, escoger un nivel de enseñanza de primero a octavo básico, ¿ya? Revisar el programa de estudio y seleccionar los objetivos de aprendizajes asociados al eje temático, ¿ya? De los objetivos encontrados, seleccionar, cuando sea pertinente, aquellos para los cuales se aplicará la evaluación, ¿ya? En el fondo, el trabajo consiste en que ustedes como grupo van a confeccionar una evaluación, ¿ya? Bien, acá
voy a retroceder, me voy a tener en ese punto. En el fondo ustedes son, creo que 55 estudiantes, ya, si formáramos grupos de 5 estudiantes serían 11 grupos más o menos, ya. Por lo tanto, chiquillos, tenemos 8 niveles y dentro de cada tema, dentro de cada curso, digamos, de datos y azar, al menos encontramos un gran tema que son los datos, valga la redundancia, y otro que es el azar, por lo tanto tenemos 16 temas disponibles, ¿ya? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la idea, chiquillos, es que los temas no se repitan entre grupos, ¿ya? Que dos grupos no trabajen con el mismo nivel y si trabajan con el mismo nivel, que no trabajen con el mismo tema, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que usted vaya escogiendo su tema con su grupo, me escribe, reservamos ese tema y si viene un siguiente grupo con el mismo tema, con el mismo nivel, tiene que cambiar el tema, ¿ya? Esa va a ser la dinámica. Usted se organiza con su grupo, eligen curso, nivel y me lo manda. Y yo los voy registrando, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer, chiquillos? Tiene que realizar una tabla de especificaciones con los objetivos de aprendizaje que usted seleccionó, ¿ya? Las tablas de especificaciones se hacen en, no sé si en todos los colegios, pero en varios colegios se trabaja con las tablas de especificaciones, por eso lo vamos a incorporar, ¿ya? En esta tabla usted tiene que añadir los criterios de evaluación, si es que cree que son necesarios, confeccionar instrumento de evaluación acorde con la tabla de especificación que usted mismo confeccionó, confeccionar la pauta del instrumento de evaluación. Cuando hablo de la pauta me refiero a la corrección de esta evaluación, ¿ya? Y este trabajo se presenta como un informe. Entonces, ahora vamos a ir viendo en detalle. En este informe debe incluir, tiene que tener una portada, mencionar el curso que seleccionó, mencionar los objetivos de aprendizaje de ese nivel, los objetivos de aprendizaje del eje datos y azar, ¿ya? Y mencionar los objetivos de aprendizaje que usted seleccionó, con los que usted va a trabajar, ¿ya? Estamos en enseñanza básica, en donde deberían ser más acotados, ¿ya? Para no medir, digamos, tanto contenido en cada evaluación, ¿ya? En este informe también debe incorporar la tabla de especificaciones, ¿ya? Que les voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo se hace. Escribir cuáles son los 3 tipos de preguntas y mencionas el número dentro del instrumento, ¿ya? ¿Qué les voy a pedir, chiquillos? Que en el fondo la evaluación tenga al menos 3 tipos de preguntas distintas, ¿ya? En la mayoría de los colegios esto es un requisito, dado que en el fondo los estudiantes no siempre se manejan con preguntas de desarrollo, entonces tengo de desarrollo, verdadero o falso, términos pareados, completación de oración, etc. ¿Ya? Entonces tengo que pensar en 3 tipos distintos de preguntas. Y en el informe usted va a tener que mencionar dónde tiene esas preguntas. La pregunta 1 es de completación, la 2 es de términos pareados, la 3, etcétera, ¿ya? Tiene que escribir además cuáles son los 3. Cuénteme. Disculpe, es que me perdí un poco. En la parte de la evaluación, ¿es como formular una prueba? Sí, eso es el taller, en eso consiste el taller. Sí. Pero para poder confeccionar la evaluación tenemos que saber a qué curso se lo vamos a aplicar, a qué tema, cuáles son los objetivos, etcétera, ¿ya? Entonces por eso hay que seleccionar eso previamente. Y obviamente por grupo tienen que interiorizarse en qué consiste, los contenidos asociados, cómo se puede evaluar, etcétera, ¿ya? Escribir cuáles son los 3 niveles cognitivos en las preguntas y fundamentar su elección, ¿ya? Este fundamentar, chiquillo, es breve, ¿ya? Yo sé que obviamente no son todos los grupos, yo sé que hay grupos que después o revisan la grabación o revisan la pauta porque me llegaron trabajos muy buenos. Pero también, chicos, se nota que hay grupos que no leen las pautas, que no ven los videos, porque en el fondo, cada vez que uno va presentando, yo voy tratando de explicar los puntos, ¿ya? Entonces, acá cuando se dice fundamentar, es una fundamentación breve, cortita, ¿ya? Porque si no, nos escapamos totalmente de lo que en el fondo se espera que usted logre, ¿ya? Yo trato de ser súper específica en las pautas que les pido, pero así todo yo sentí que algunos estudiantes se me perdieron en el taller anterior. Entonces, en el fondo, tratar de guiarse solo específicamente lo que se les pide, ¿ya? Cuando hablamos de 3 niveles cognitivos, chiquillos, todo esto yo lo voy a explicar con ejemplos más adelante, solamente estoy como enumerando lo que se pide para que después pueda ir chequeando usted mismo cuando haga el trabajo este punteo. ¿Ya? Los niveles cognitivos en una evaluación, chiquillo, en general se piden que, por ejemplo, que no todas las preguntas o todo lo que se le pide al estudiante sea de, no sé, de análisis, que es un nivel cognitivo elevado,
¿ya? Sino que también sean de conocimiento, es decir, que yo al menos durante mi evaluación pueda tener 3 tipos de niveles, es decir, no solamente preguntas difíciles, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y donde se dice, fundamente su elección, esta pregunta es de conocimiento porque se le pide reconocer, no sé, tales fechas, si fuera, no sé, de historia, por decir algo, ¿ya? O este de análisis, porque se pide que el alumno compare tales cosas, ¿ya? Bien, y argumentar el porcentaje que usted le va a asignar a cada criterio de evaluación, ya que eso es un acuerdo que toman ustedes como grupo, eso no está establecido, sino que ustedes como grupo de trabajo, como profesor, uno dice, yo considero que dentro de estos objetivos de aprendizaje, a lograr tal criterio de evaluación es relevante y por eso le doy más porcentaje que a otro, ¿ya? Luego tiene que ir el instrumento de evaluación en sí y además la pauta de este instrumento, entendiendo que la pauta es la corrección de esta evaluación, ¿ya? Es decir, la respuesta es correcta, lo que usted espera que el estudiante, que el estudiante que tendría un 7 entregara, digamos, ¿ya? Bien, esta es la tabla de especificación, ¿ya? Uno va colocando, chiquillos, los objetivos de aprendizaje con los que va a trabajar, donde dice o A1 o A2, ¿ya? El objetivo de aprendizaje 1, el objetivo de aprendizaje 2, el objetivo de aprendizaje 3, ¿ya? En una evaluación, comúnmente, lo más que se evalúan son 2, 3 objetivos de aprendizaje, ¿ya? Yo no puedo pensar que voy a evaluar 10 objetivos de aprendizaje, ¿ya? Ni aunque fuera un examen de final de curso en donde se toma como el resumen, digamos, de la materia, no pasa, porque si usted después va a leer de forma explícita las preguntas, probablemente hay objetivos a los que usted no hace referencia, ¿ya? Bien, después, chiquillos, en los planes y programas, por cada objetivo de aprendizaje aparecen criterios de evaluación. Y aquí voy a colocar la otra palabra que también a veces aparece como indicadores de evaluación, ¿ya? Los indicadores o los criterios de evaluación, chiquillos, son lo que se espera que el estudiante haga, ¿ya? Por ejemplo, el objetivo es, no sé, que el estudiante aprenda a contar de 2 en 2 hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, el criterio 1, cuenta de 1 en 1. Porque para contar de 2 en 2, el estudiante primero tiene que contar de 1 en 1. Después, cuenta de 2 en 2 hacia adelante. Cuenta de 2 en 2 del 0 al 10. Cuenta de 2 en 2 del 0 al 20, es decir, es lo que me hace medible ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Y en el plan y programa son sugeridos porque se pueden tomar esos, usted los puede modificar, puede agregar más, etcétera. Los criterios de evaluación, los indicadores de evaluación se pueden modificar, ¿ya? Lo que usted nunca puede modificar es el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Eso no se modifica, eso viene por ley y qué es lo que el estudiante tiene que aprender. Pero cómo yo voy a medir eso sí se puede modificar, ¿ya? De hecho, en Dato y Azar, por ejemplo, a veces los criterios son el estudiante trabaja, no sé, o calcula probabilidades, por decir algo, con dados que son cúbicos. O dados que son, tienen otro nombre, icosaedros parece que son el otro nombre de dados, ¿ya? Si usted no tiene el dado que es icosaedro, no puede utilizar ese dado, o sea, no lo puede colocar dentro de los criterios. Y eso hay que cambiarlo. O, por ejemplo, de repente aparecen los criterios de evaluación, el estudiante determina probabilidades con cartas. Y usted no trabajó con cartas, usted trabajó con moneda en esta clase, o al revés. Entonces, usted, sus criterios de evaluación tienen que hacer de acuerdo a la clase que usted va a trabajar, ¿ya? Y los contenidos son todos los contenidos, como las definiciones que usted va a trabajar con su estudiante, probabilidad, evento, suceso, espacio muestral, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a trabajar usted directamente con su estudiante? O si va a trabajar con la parte de datos, ¿qué es lo que pasamos nosotros al principio? Población, muestra, variable, cuantitativa, cualitativa, dato, etcétera. Todo lo que es definición, lo que usted debe definir, contenidos. ¿Ya? La cuarta columna tiene porcentajes y usted, de acuerdo al criterio de cada grupo, usted le va a asignar un porcentaje a los criterios. Yo creo que es más relevante, no sé, que el estudiante tenga la habilidad de hacer tal cosa más que memorice tal cosa. Entonces yo le doy más porcentaje a ese criterio que a otro, ¿ya? Y donde dice tipo de pregunta, ¿es de verdadero o falso? ¿Es de completación? ¿Es de términos pareados? ¿Qué tipo de pregunta usted va a hacer en ese criterio? ¿Ya? Los tipos de preguntas se pueden repetir. Usted puede tener en todo el instrumento 3 tipos de preguntas. Por lo tanto, lo puede repetir entre el criterio 1 y el criterio, no sé, entre el objetivo 1 y el objetivo 2 se pueden repetir, no hay problema. ¿Ya? Y luego usted asocia un puntaje por criterio, pero ese puntaje tiene que ir en concordancia con el porcentaje que usted le asoció. Por ejemplo, usted va a decir que su prueba tiene 70 puntos, un ejemplo. Entonces, si hay un criterio que tenía el 25%, entonces usted tiene que sacar el 25% de esos 70 puntos y así distribuirlo,
¿ya? O lo que puede hacer al revés es primero hacer la prueba, otorgarle puntaje y después hacerlo cuadrar con ese porcentaje, ¿ya? Ahí se supone que lo ideal es generar primero el porcentaje y luego el puntaje, ¿ya? Sin embargo, si a veces está muy complicado, le dan muchos decimales, etcétera, haga el puntaje y después hace el porcentaje, ¿ya? Porque en el fondo, más aún como profe con mención en matemática, al jefe de UTP no le puede entregar una tabla de especificación con los porcentajes cruzados, ¿ya? Y finalmente, en la última columna, usted coloca si esa pregunta va a ser de qué nivel cognitivo es, ¿ya? Acá, chiquillo, estas celdas, digamos, usted las puede combinar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el criterio 1 y el criterio 2 van a ser medidos en el mismo ítem. Entonces, ahí usted en lugar de tener 2 celdas, la coloca una celda. O si quiere, copia y pega lo mismo de nuevo, ¿ya? Entonces, objetivos de aprendizaje. ¿De dónde va a sacar los objetivos de aprendizaje? Dice, se seleccionan del programa de estudio. Si son muy diversos, se seleccionan aquellos que podrían incluirse en una evaluación, considerando el nivel de enseñanza en el cual se aplicarán. ¿Ya? Entonces usted elige el curso, elige qué tema va a trabajar, con qué tema se maneja un poco mejor, como grupo. Y de ahí se va al programa de estudio y en el fondo busca los objetivos de aprendizaje que estén relacionados, ¿ya? Acá yo tengo, es un ejemplo, no recuerdo de qué, no dice, no recuerdo de qué texto lo tomé, pero ahí, por ejemplo, dice datos y probabilidades, objetivo de aprendizaje 19, objetivo de aprendizaje 20. Y aparecen ahí los objetivos de aprendizajes. Esos no se pueden modificar nunca, ¿ya? Es lo que la ley establece que es lo mínimo que los estudiantes a nivel nacional deben aprender, ¿ya? Y lo rige la ley de educación en donde se habla de la calidad y de la equidad. Por lo tanto, eso jamás se puede modificar porque de Arica a Punta Arenas en todo el país se trabajan los mismos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Bien, los criterios de evaluación se seleccionan también del programa de estudio, pero estos, si es necesario, se deben incorporar los que falten. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo seguí con el mismo objetivo de aprendizaje 19 y si se fija al costado derecho aparecen los indicadores de evaluación, ¿ya? Criterio o indicador es lo mismo, ¿ya? Y si se fija, miren, el objetivo era que recolectar y registrar datos para responder a preguntas estadísticas sobre sí mismo y en el entorno usando bloques, tablas de conteo y pictogramas. Esto debe ser de primero básico, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mide eso? El alumno es capaz de recolectar y organizar datos del entorno usando material concreto, pictórico, registro informal y tablas de conteo, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta a mí, ese indicador es correcto, sin embargo, se podría desglosar de mejor forma, ¿ya? Por separado, recolecta y organiza datos del entorno, ¿ya? Registra datos del entorno o organiza esos datos del entorno utilizando material concreto y pictórico, ¿ya? Realiza registros informales. Yo lo hubiese puesto por separado, porque cuando yo quiero evaluar al estudiante, probablemente si coloco todo ese indicador es muy difícil de medir, mientras que si lo hago por separado, puede que haga una parte, pero que la otra no. Entonces es más fácil asignar puntaje, ¿ya? Otro indicador, responde preguntas utilizando la información recolectada, es decir, a raíz de esa información que él recolectó, ¿es capaz de sintetizarle y darme una respuesta a alguna pregunta que yo le haga? Ya, ese es otro indicador, ¿ya? Sin embargo, acá se podría incluir, puse yo, si la organización de estos datos la hace de forma ordenada, si la hace de forma clara, de forma legible, ¿ya? Esos son algunos ejemplos que yo creo, personalmente, si yo fuera la profesora de este curso y tuviera que evaluar este objetivo de aprendizaje, también yo pediría que lo hicieran de forma ordenada, clara y legible. ¿Ya? Porque más aún si es en un primero básico, en el fondo pedirle que sea ordenado o inducirlo a que lo sea es un requisito, es como algo transversal, ¿ya? Entonces ahí podría incluir ese tipo de indicadores, ¿ya? Bien. Los contenidos corresponden a los contenidos de la asignatura involucrados en el objetivo de aprendizaje que usted seleccione, ¿ya? Es el docente quien selecciona los contenidos necesarios para desarrollar los aprendizajes en los estudiantes, ¿ya? Esto no viene en los planes y programas, ¿ya? No están en la base curricular los contenidos asociados, ¿ya? Cuando uno parte haciendo clases y de repente no sabe muy bien, o uno entiende el tema, pero no sabe muy bien cómo abordarlo, una buena práctica es guiarse por el texto muchas veces del estudiante, ¿ya? Porque ahí van saliendo varias definiciones que en el fondo me dicen, ok, estos son los pasos para poder lograr este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Entendiendo siempre que el libro del estudiante obviamente no es un libro por el que yo debiese guiarme, yo me tengo que guiar por las bases curriculares y con base en aquello me apoyo en los textos del estudiante, busco si alguna actividad me sirve,
¿ya? Pero en el fondo esto no es, no hay un listado de contenidos obligatorio, digamos, así como sí hay de objetivos de aprendizaje, de los contenidos no existe. Es el docente quien, en el fondo, por su preparación académica, debe saber cuáles son los contenidos asociados, ¿ya? Y acá creo que es estos son otros indicadores que habían, creo que en el otro objetivo de aprendizaje, y yo con esos, digamos, indicadores que dice, describen un diagrama de árbol por medio de ejemplos, enumeran resultados posibles de lanzamientos de monedas o dados con ayuda de un diagrama de árbol, ¿ya? Realizan de manera realizan de manera repetitiva experimentos con monedas para conjeturar acerca de las tendencias. Conjeturan acerca de porcentajes de ocurrencia de eventos relativos al lanzamiento de monedas o dados, ¿ya? Con eso, que son los indicadores de evaluación entregados por el plan y programa, yo ahora como docente veo ya, para poder lograr que mis estudiantes aprendan todo eso que está ahí, qué contenidos, qué definiciones voy a trabajar yo con ellos, y yo acá las enumeré. Espacio muestral, diagrama de árbol, suceso, evento, experimento aleatorio, experimento determinista, ley de los grandes números, ¿ya? Todo eso, yo como profesora de matemática, sé qué es lo que debo trabajar con ellos en algún plazo de tiempo. No se trata que lo tenga que trabajar todo en la misma clase, pero sé que para yo poder lograr ese objetivo de aprendizaje y lograr esos indicadores de evaluación, tengo que en algún momento definir esos conceptos que están ahí. Bien. Porcentajes, dice, se le asigna a cada criterio de evaluación un peso, basándose en la relevancia de los contenidos que aborda y en el tiempo que se le destina a dicha unidad en el programa de estudio. La totalidad de estos porcentajes asignados a los criterios debe sumar un 100%, ¿ya? También entonces en la relevancia, fíjese que la relevancia es un concepto subjetivo. Para mí podría ser mucho más relevante. Aquí el compañero me mandó unas imágenes que no logro ver, la estoy mirando en el teléfono. Juan Pablo creo que es el compañero. No las logro ver en el... Ah, lo vemos en un ratito, Juan Pablo. Creo que Juan Pablo es el nombre del compañero, ¿ya? Para poder terminar de presentar y le comento, ¿ya? Porque no lo sé ahora. Bien, entonces, la relevancia, chiquillos, es un concepto que es un poco subjetivo, algo que puede ser muy relevante para mí, quizás no lo sea para el otro profesor, ¿ya? Y ahí es donde en el fondo queda un poco subjetivo quién pone más porcentaje, y en el fondo, si se fija en su experiencia como alumno en práctica probablemente, o como estudiante en algún minuto, depende del profe que le haga la asignatura, es qué tanto exige, qué tanto no exige, a qué le pone más énfasis, a qué le pone menos énfasis, ¿ya? Y es porque en el fondo tenemos esta libertad de asignarle el porcentaje de acuerdo a la relevancia que consideremos, ¿ya? Además, recuerde que el instrumento se considerará correcto si al menos contiene 3 tipos diferentes de preguntas, ¿ya? Yo acá puse algunos ejemplos y son los ejemplos más comunes, digamos, ¿ya? Selección múltiple, desarrollo, verdadero o falso, completación, columna pareada, ¿ya? No sé, a lo mejor algo de dibujar, no tengo idea, ahí dice un etcétera. Ahí, en el fondo, con base en su experiencia o su creatividad, usted puede plantear otro ítem, ¿ya? Yo puse ahí los más comunes, al menos debe tener 3 en su instrumento, ¿ya? Si usted quiere colocar más, no hay problema, pero al menos 3. Bien, el puntaje total por criterio tiene relación directamente con el porcentaje que usted le dio a ese criterio, ¿ya? Y debe representar la misma parte del total que ya indicó, ¿ya? Este puntaje se debe repartir entre las preguntas asociadas a cada uno de los criterios considerados, ¿ya? Debe sumar el total de la prueba, digamos, ¿ya? Nivel cognitivo, chiquillos. Cada pregunta que uno como profesor hace a un estudiante responde a un nivel cognitivo. El nivel cognitivo es el nivel de conocimiento que yo necesito que desarrolle este estudiante, ¿ya? El más básico es el conocimiento, que tiene que ver con el alumno conoce o no conoce una figura, un concepto, una fecha, ¿ya? Es lo sabe o no lo sabe, ¿ya? Generalmente esas preguntas de conocimiento son de memoria, ¿ya? Por eso en el fondo son de un nivel muy básico, porque más aún en los tiempos que estamos, la memoria, si bien la necesitamos, digamos, pero hoy en día tenemos Google, que yo no sé, se me olvidó tal concepto, recurro a Google, lo puedo encontrar y le encuentro el nombre. Pero en el fondo la habilidad de poder evaluar cuál es mejor, cuál es peor, eso no lo hace un computador. Entonces eso es un mayor nivel cognitivo, ¿ya? Luego hay preguntas de comprensión, si el estudiante comprende o no ciertos conceptos. Luego de aplicación, la aplicación en general tiene que ver con la resolución de algún ejercicio,
¿Ya? Cuando yo coloco un caso y el estudiante tiene que saber que, no sé, que tiene que aplicar la suma, la adición, la sustracción, ese es un ejercicio de aplicación porque yo le conté un problema. Juanito tenía 10 dulces, la mamá le regaló 5 dulces más. ¿Cuántos tiene? Eso es aplicación, porque él sabe sumar, sabe restar, pero además él tiene que saber cuál de esas dos operaciones es la que aplica de acuerdo a la situación, ¿ya? Bien, después vienen las preguntas de análisis, ¿ya? ¿Cuál crees tú que es mejor? Es decir, donde el alumno tiene que pensar un poquito y dar una respuesta. ¿Cuál me recomendaría? Va a depender de la situación. Síntesis, cuando el estudiante es capaz de resumir una información, ¿ya? Y la evaluación, chiquillo, las preguntas clásicas de evaluación en matemática son cuando uno dio la PSU, ¿ya? No sé si se recordarán de las últimas preguntas donde dice, le dan condiciones y le dicen una por sí sola, dos por sí sola, ambas por separado, ambas juntas y no me acuerdo cuál es la otra alternativa, ¿ya? Esa es una pregunta de evaluación, en donde yo debo evaluar si mis datos, la información que tengo es suficiente o no, ¿ya? Ahora, cuando dice tiene que incorporar 3 niveles cognitivos, llegar a la evaluación, chiquillos, pensemos que a nosotros en Chile eso se nos mide en la PSU. Por lo tanto, un estudiante de cuarto medio debe ser capaz de evaluar en matemática, ¿ya? Un alumno, si usted va a trabajar en un primero básico, perfectamente puede trabajar con conocimiento, comprensión y aplicación, ¿ya? Incluso en cursos más grandes podría trabajar con esos mismos 3 niveles. Por lo tanto, lo que se le pide es que tenga 3 niveles distintos. No que usted llega en todas sus pruebas a tener preguntas que sean de síntesis o que sean de análisis, ¿ya? Más aún que en matemática no todos los objetivos de aprendizaje apuntan a ese nivel cognitivo, ¿ya? Hay muchas pruebas que lo máximo que uno pide es la aplicación y eso ya es mucho, ¿ya? Por lo tanto, no pensemos que todas las evaluaciones que a nosotros nos hacen son de síntesis, de evaluación, no, ¿ya? De hecho, la evaluación que ustedes tuvieron conmigo en la última clase, los niveles cognitivos son comprensión, aplicación y análisis. No había nada de síntesis, no había nada de evaluación, ¿ya? Y análisis tampoco era mucho. Nos basamos principalmente en comprensión y aplicación, ¿ya? Por si acaso, entonces para que en el fondo y pensemos que ustedes están en un nivel universitario. Por lo tanto, para que no se complique si no logra encontrar una pregunta de síntesis, porque no, solamente yo le pido que tenga 3 niveles, no le estoy pidiendo que tenga que llegar a los niveles más altos, ¿ya? Porque eso no pasa, digamos, no es tan común, ¿ya? Eso. Ahora, de repente usted en su grupo, por ejemplo, puede llegar una persona, puede pensar, no, esta pregunta es de comprensión, no, es de aplicación, no hay problema, no hay una forma estructurada de decir este es de comprensión, este es de aplicación, ¿ya? Si usted me coloca es de comprensión y yo al revisar considero que es de aplicación, ya, ok, pero es correcto igual porque no estamos lejos. Ahora, si usted me puso una pregunta que me la califica como análisis y yo la considero que es conocimiento, no, ahí hay una distancia muy grande. ¿Ya? De un nivel a otro, digamos, son sutilezas y podría ser hasta subjetivo, pero yo no puedo pensar que algo que es de conocimiento haberla clasificado en análisis, por ejemplo, ¿ya? Eso ya sería un error evidente. Bien, en cada pregunta se deberá indicar entre paréntesis el nivel que consideró, ¿ya? En cada evaluación debe considerar al menos 3 niveles cognitivos. Bien. Y ahí en el fondo, chiquillos, hablan de, aquí hay un esquema de lo que me habla de qué es lo que es alto nivel y bajo nivel cognitivo, entendiendo que, perdón, que el bajo nivel, conocimiento, comprensión y aplicación son de un bajo nivel y análisis, síntesis y evaluación son de un alto nivel, ¿ya? Y acá usted puede tomar una idea, ¿qué cosa es de alto nivel? Es decir, ¿qué cosa yo la voy a considerar en síntesis, evaluación y análisis, que serían los de alto nivel? ¿Qué cosa yo puedo considerar en síntesis, evaluación y análisis? La resolución de problemas, ¿ya? La generalización, es decir, juzga, justifica, propone, diseña, critica, ¿ya? ¿Qué cosas son de bajo nivel cognitivo? Es decir, que yo podría, perdón, considerar para el otro lado, que yo podría considerar como conocimiento, comprensión y aplicación, ¿ya? Los conceptos y principios, explique, parafrasea, recordar está en un nivel muy bajo que tiene que ver con el conocimiento, reconocer información, ¿ya? Y la aplicación de procedimientos, calcula, resuelve, determina, aplica, ¿ya? Así que ahí en el fondo es para que se hagan una idea de qué cosa usted puede clasificar en un bajo nivel, en un alto nivel, entendiendo que los niveles cognitivos están enumerados del más bajo al más alto en la diapo anterior, ¿ya? Y aquí tenemos la pauta específica que muestra los puntajes que yo a ustedes los voy a evaluar, ¿ya? Y en el fondo, si el informe presenta una portada formal, chiquillo, entendiendo que la portada formal, dentro de los errores más frecuentes del ejercicio anterior, el año es de 2020, no es del 2020, es con hasta la E nomás, ¿ya? Los nombres de ustedes bien puestos, el nombre mío bien puesto, el nombre del curso bien puesto, chiquillo, eso es una portada formal,
¿ya? Que en el fondo yo me preocupé de ir a mirar cómo se llaman el profesor, cómo se llama el curso, cómo se llaman los compañeros, ¿ya? Si va el primero el nombre y después los apellidos, el segundo compañero también le coloca primero el nombre y después los apellidos. No me puede colocar primero el apellido, después el nombre y en el siguiente, ya. Formal es que usted le dé una estructura formal a su trabajo, ¿ya? Menciona el curso y todos los objetivos de aprendizaje del nivel, todos los objetivos de aprendizaje del eje, digamos, de datos y azar, ¿ya? Y después coloca los que usted selecciona de aquellos, ¿ya? Los criterios de evaluación son los justos y los necesarios para desarrollar este objetivo de aprendizaje, por lo tanto no puede colocar solamente los que aparezcan en el plan y programa. Ahora, si los que aparecen en el plan y programa son suficientes, los coloca solo eso, ¿ya? Pero tiene que darle una revisión, ¿ya? Porque en el fondo no deberían faltarle, ¿ya? Después, los contenidos son los justos y necesarios para desarrollar el objetivo de aprendizaje. Recuerde que usted me tiene que describir cuáles son los contenidos que va a trabajar. La repartición de los porcentajes es adecuada a los objetivos de aprendizaje. Ya recuerde que tenía que hacer una pequeña justificación, por lo tanto, si lo justifica bien, eso yo no se lo voy a cuestionar, solamente que en algún minuto aparecía por ahí que lo justifique. Incorpora 3 tipos de preguntas en la evaluación, lo mismo. ¿Ya? En el informe menciona los tipos de preguntas y su posición, verdadero y falso en la 1, la 2 es de completación, la 3 es de, etcétera, ¿ya? Eso es breve, nada de esto es que usted tenga que extenderse, es lo puntual, lo justo que se le pregunta, ¿ya? En el informe justifica adecuadamente la asignación de porcentaje por criterio. Esa justificación, chiquillos, tiene que ver con, por ejemplo, decir, a esta es la pregunta que se le asigna mayor porcentaje dado que tiene un nivel cognitivo más elevado. Y esa es una justificación, fundamentación. No estoy pidiendo ni autores, ni que me escriba un texto de media página, es una línea, ¿ya? Bien, la evaluación menciona el colegio, cursa y fecha en que se va a aplicar. En este caso le puse entre paréntesis, evidentemente es algo ficticio, ¿ya? Pero tiene que ver con la formalidad de un instrumento de evaluación. En cualquier evaluación yo debería mencionar esos elementos que están ahí, ¿ya? Presenta la insignia del establecimiento y las instrucciones generales. Si usted quiere, toma un colegio real y copia los datos del colegio y copia la insignia del colegio, o si usted quiere, no sé, el colegio se llama Frutillita y le pone una insignia de Frutillita, me da lo mismo, ¿ya? Pero en el fondo que cumplamos con las formalidades de un instrumento de evaluación, ¿ya? Presenta el tiempo de duración y este es pertinente, ¿ya? Es decir, si su prueba es un poco más larga, tiene más tiempo, si es un poco más breve, tiene menos tiempo, ¿ya? La evaluación deje espacio suficiente para la respuesta de los estudiantes, ¿ya? Es decir, si usted coloca pregunta 1, deja espacio para responder esa pregunta 1, ¿ya? Y así sucesivamente con toda la evaluación, ¿ya? El instrumento de evaluación no presenta faltas de ortografía. La evaluación, y ahí es ninguna falta de ortografía, chiquillos, el instrumento de evaluación no presenta ninguna para tener esos 3 puntos. Por lo tanto, para que lo revise, ¿ya? La evaluación incorpora un mensaje motivador al final de la misma, ¿ya? Tú puedes, éxito, el esfuerzo, no sé qué. Usted busca una frase bonita por ahí. Y la evaluación incorpora una actividad transversal al finalizar por puntaje extra. Ese transversal, chiquillo, está ennegrecido porque los estudiantes, no sé por qué, tienden a colocar otra cosa de matemática. Estábamos trabajando, no sé, suma, ay, me coloco una actividad transversal, una resta. No, cuando hablamos de transversal es algo que no tenga que ver con matemática, ¿ya? Por ejemplo, va a colocar una sopa de letras, ¿ya? O qué sé yo, como no sé, en un primero básico probablemente usted o sabe de este curso o en el fondo averigua, están trabajando, no tengo idea. En tercero básico, las reglas de ortografía, la S, la C, por decir algo. Entonces usted coloca, no sé, esta palabra, ¿dónde está escrita de forma correcta? No tengo idea. Una palabra complicada, Yuya. Nadie sabe escribir a Yuya. Y coloca Yuya escrito con Y, con doble L, con H, sin H, y hace una mezcla ahí. Que el estudiante seleccione, por ejemplo, la correcta. Algo que no tenga nada que ver con matemática. ¿Ya? Bien, y por puntaje extra, 2 décimas extra, 3 décimas, no le va a dar 5 puntos por esa pregunta, digamos, es un extra, ¿ya? Pero en el fondo es para que el estudiante que no tiene mucha afinidad con la asignatura no se sienta tan desmotivado, ¿ya? Con eso tiene que ver ese tips, ¿ya? Bien, dice presenta pauta de corrección de la evaluación en donde usted me va a colocar cuáles son las respuestas correctas y a su vez esta no presenta errores, ¿ya? Para que la revise usted, el compañero y todos los compañeros, porque de repente se entiende que si usted eso, es con lo que me pasa a mí, de repente si subo la pauta de corrección, esperamos que no tenga error. Usted como estudiante esperaría que eso, que yo no le subiera una pauta, digamos, que en donde usted lo lleve a confusión, ¿ya?
El informe en general presenta una correcta ortografía, está escrito en un computador con letra tamaño número 12, los títulos con negrita 14, los párrafos están justificados con un interlineado de 1,5, están compaginados de forma correcta y en tamaño carta, es decir, lleva un orden este trabajo, no es que me puso por acá una cosa, se saltó, no, va en un orden, ¿ya? Y presenta este trabajo de forma ordenada, ¿ya? Todos los integrantes participan activamente en este informe, se entrega en la fecha y hora requerida, utiliza un lenguaje técnico acorde al tema y el grupo está compuesto por 5 integrantes como máximo, ¿ya? Modalidad del trabajo. El trabajo se realiza en grupo de 5 estudiantes como máximo, es un informe escrito en el computador, debe ser entregado de forma ordenada y con todo lo requerido, debe respetar el nivel de enseñanza que fue asignado, ¿ya? Con eso quiero decir, por ejemplo, el estudiante, no sé, quieren trabajar el cuarto básico, no tengo idea qué tema, pero otro grupo ya lo tiene que saber que si usted lo dijo después del otro compañero, va a tener que cambiar de tema y organizarse con su grupo en otro tema, ¿ya? Por lo tanto, antes de ponerse a trabajar, me menciona a mí con qué tema va a trabajar porque yo los voy a ir inscribiendo en un cuadernito, ¿ya? La fecha de entrega es el 29 de diciembre a las 17:50, es la hora máxima, que es la hora que acaban nuestras clases, ¿ya? Y un 60% de exigencia y 68 puntos para obtener este 4. ¿Dudas al respecto, jóvenes? Comentarios varios. Profesora, Cuénteme. cuando se habla de incremento de evaluación, ¿tiene que ser estrictamente una prueba? ¿Puede ser una guía? ¿Puede ser algún otro tipo de actividad? ¿O tiene que ser prueba? Es que si cumple con todos los requisitos que están ahí expuestos, puede ser lo que a usted se le ocurra. Y mejor si se le ocurre otra cosa. ¿Ya? Así que en eso no hay problema, digamos. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No hay dudas, chiquillos? ¿No hay dudas, comentarios? ¿No? Ya, si a alguien después le surgen dudas, me cuenta. Bien, vamos a comenzar, chiquillos, a trabajar todo lo que es la parte de probabilidades, ¿ya? Profesora, Cuénteme. habían escrito duda en el chat. Ah, perdón, disculpe, no las vi. Gracias. Ya, esto es aquí. ¿Cómo se pueden obtener esos porcentajes? Ahí me perdí. No sé a qué porcentaje se refiere Pérez Ollarse B. ¿Y cuántos OA se deben trabajar o deben complementarse? Los OA, chiquillos, en el fondo usted se va a dar cuenta que por en el eje datos y azar deberían ser unos, a lo más, 8 objetivos de aprendizaje en el eje, digamos. Sin embargo, usted por evaluación, digamos, desde mi opinión, debería considerar 2 o 3, ¿ya? Es raro generar una evaluación con más. Ahora va a depender del tema. En una de esas, capaz que 4 objetivos podrían hacer una evaluación, ¿ya? Pero en el fondo usted me dice, yo quiero hacer una prueba basada en un objetivo de aprendizaje, sí, se puede, ¿ya? Porque de repente el objetivo de aprendizaje es muy amplio, abarca mucho, por lo tanto yo con un objetivo de aprendizaje estoy listo para hacer toda una evaluación, ¿ya? Ya, ok, el porcentaje lo asigna usted, ¿ya? En el fondo usted va a tener todos los criterios de evaluación
Bien, usted va a tener todos los criterios de evaluación y estos criterios tienen que sumar un 100% de los porcentajes, de un porcentaje ficticio, ¿ya? Entonces usted dice, ya, tengo el criterio 1, el 2, el 3 y el 4. Ya, ¿son los 4 igual de importantes? Sí, entonces le asigno 25% a cada uno y las preguntas también tienen el 25% del puntaje, por lo tanto, si eran 60 puntos, tiene 15% cada una. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si usted dice, no, pues no son todos los 4 igual de importantes? El primero es el más importante de todos, por lo tanto, yo a este le voy a asignar, no tengo idea, el 40%. Y entonces el otro 60% se divide en los otros 3 preguntas, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, usted cuando tenga sus objetivos, sus criterios de evaluación, qué es lo que va a medir en sus estudiantes, usted mirando esos criterios y de acuerdo a su experiencia, usted va a decir, este es más relevante, este es menos relevante, y ahí le asigna los porcentajes que usted considera que sean representativos de acuerdo a lo que usted necesita que aprenda a su alumno. ¿Ya? No sé si le respondí. Ya, gracias. Bien, si no, chiquillo, me vuelve a preguntar o después me escribe por Teams, por correo, ya, pero en el fondo no se quede con la duda, porque si se queda con la duda, después tiene su trabajo, una mala calificación, chiquillo, y a veces un tema se solucionaba haciendo una pregunta a 2 minutos, ¿ya? Porque cuando yo le digo pregúnteme, me llama, no le estoy pidiendo que hablemos media hora, no, sino que en el fondo es lo puntual. Los compañeros que me han llamado saben que a veces la pregunta son 2 segundos, eso era, listo, ¿ya? Así que no duden en preguntar, ¿ya? Bien, entonces, chiquillos, nosotros terminamos todo lo que era la parte datos, ¿ya? De nuestro curso y ahora nos vamos con la parte del azar. ¿Ya? Los datos tienen que ver con la organización y cómo yo muestro estos datos, y en general datos y azar, y esto tiene que ver con probabilidades, ¿ya? Entonces dice experimento aleatorio, ¿ya? Es un experimento que bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes. Es decir, no se puede predecir, el resultado exacto de cada experiencia particular, ¿ya? ¿Por qué dice bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales? ¿Ya? Porque se demuestra, digamos, que en el fondo si efectivamente fueran siempre las mismas condiciones, el experimento debería dar siempre el mismo resultado, independiente cuál fuera. Por ejemplo, aparece una manito lanzando una moneda. Sin embargo, si yo lanzara la moneda con una máquina en un lugar, no sé, al vacío más o menos, siempre caería de la misma forma. Si tiro la misma moneda, la tomo de la misma posición y no hay ningún viento, nada, debería caer siempre de la misma forma, ¿ya? Sin embargo, cuando yo lanzo una moneda en condiciones cotidianas, digamos, yo hago más o menos lo mismo, tiro la mano hacia arriba y tiro la moneda. Pero ¿cuánto la tiré? Con más fuerza, menos fuerza, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y eso en el fondo hace parecer que aparentemente fuera en condición inicial igual, pero sabemos que no, ¿ya? Pero finalmente esas condiciones que cambian es lo mínimo. Yo siempre, no sé, tiré la moneda hacia atrás mío, no miré y siempre lo hice más o menos igual, ¿ya? Entonces a eso se le llama un experimento aleatorio, que yo hago siempre lo mismo, pero no sé qué resultado voy a obtener, ¿ya? A diferencia de un experimento determinista, que si yo hago lo mismo, el resultado es siempre el mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco una tetera con agua a calentar, ¿ya? Todos los días va a ocurrir lo mismo. Cada vez que yo lo haga, esa agua va a hervir, ¿ya? No tengo una opción de que pase otra cosa, ¿ya? Dice, es un experimento que en el cual yo conozco todos los factores que influyen, permite predecir exactamente el resultado de este experimento, ¿ya? Entonces, en uno yo hago lo mismo, los resultados me salen distintos. En este yo hago lo mismo y el resultado no cambia. A eso se le va a llamar determinista, ¿ya? Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿ya? Cuando yo llevo a cabo un experimento aleatorio, es decir, que en el fondo no sé qué va a pasar, a pesar de que yo no sé con certeza qué es lo que va a pasar, sí conozco cuáles son mis posibilidades, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy jugando un bingo, yo conozco todas las posibilidades de pelotitas que hay. Existen las pelotitas del 1 al 75. Raro sería que en un bingo me apareciera la bolita 127. ¿Ya? Eso no va a pasar, no está dentro de los posibles resultados. ¿Ya? Si yo estoy jugando bingo, el señor que canta el bingo puede tener opciones desde la 1 a la 75. Y ese es mi espacio muestral, son todos los posibles resultados. ¿Ya?
¿Es un experimento aleatorio jugar un bingo? Sí, porque si se fija ahí el señor está con esta tómbola que es una que está llena de bolitas que, si bien son de distintos colores, los saca la máquina. Por lo tanto, no hay intención del hombre, ¿ya? Si yo las pongo en una bolsa, urna, opaca, digamos que yo no puedo ver el interior, también daría lo mismo que fueran de colores. No así si la bolsa es translúcida, porque si yo la bolsa es translúcida y yo logro ver la pelotita, el color que yo voy a sacar, eso ya no es aleatorio, porque obviamente yo voy a sacar, por alguna razón, voy a sacar cierto color, porque es el que más me gusta, el que menos me gusta, el que me tincó, el que no me tincó, ¿ya? Entonces, para que sea aleatorio, en este caso, si lo hace una maquinita, teniendo el mismo tamaño y el mismo peso, daría igual y sería aleatorio, ¿ya? Bien, cardinalidad del espacio muestral. Corresponde a la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿ya? Al espacio muestral se le nota generalmente por la letra omega, ¿ya? En los textos escolares no, a lo más se habla de espacio muestral, pero cuando usted va a buscar un texto de un autor que habla de matemática propiamente tal, en general se va a encontrar que el espacio muestral está designado por la letra omega, ¿ya? Y en el fondo, cuando yo hablo del espacio muestral, hablo del resultado específico. Cuando hablo de la cardinalidad, no. En el caso del bingo me interesa que tiene 75 elementos este conjunto. Con respecto a este plan de vacunación, los grupos de prioritario. No sé si alguien está en otra clase y me quiere hacer una pregunta, pero escucha a alguien hablar. Los datos que entregó el mandatario el primer trimestre del año 2021. Si no me quiere hacer una pregunta, porfa, silencie los micrófonos. Gracias. Bien, experimento aleatorio entonces. Ejemplo de experimento, lanzamiento de una moneda, ¿ya? Dijimos que iba a ser aleatorio porque en el fondo yo tenía, a pesar de que hiciera lo mismo, no necesariamente obtengo el mismo resultado, ¿ya? Mi espacio muestral se lo estoy mostrando ahí. Cara y sello, cuando yo lanzo una moneda, tengo esas dos opciones, ¿ya? El espacio muestral sería cara y sello, en alguna parte puedo especificar que la C se refiere a cara y que la S se refiere a sello, y la cardinalidad del espacio muestral, que se coloca el símbolo del gato, del hashtag, ¿ya? Es 2, ¿ya? Ese simbolito, el gato, simboliza que nos estamos refiriendo a la cardinalidad, ¿ya? Ahora, ¿qué beneficio tiene conocer la cardinalidad del espacio muestral? Es que en general los experimentos que tienen la misma cardinalidad en su espacio muestral, yo los puedo asociar como si fueran lo mismo, matemáticamente hablando, ¿ya? Por ejemplo, al analizar el experimento de lanzar una moneda, es lo mismo que analizar el experimento, no sé, prender y apagar una luz, ¿ya? O que el hijo salga mujer-hombre, o que la fruta esté madura o verde, no sé, ¿ya? Todo ese tipo de experimentos, digamos, se pueden trabajar de la misma forma porque su espacio muestral tiene la misma cardinalidad, ¿ya? Lanzamiento de un dado, por ejemplo, ¿ya? Ese sería el experimento. El espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendiendo que ahí sobre todo cuando se trabaja con niños más pequeños, hay un traspaso desde lo pictórico que tengo a la izquierda hacia lo simbólico que tengo en la derecha, ¿ya? Si se fija a la izquierda tengo puntito, 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 etc. Mientras que en la parte derecha tengo el número que representa el puntito, 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 ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo a veces nosotros hacemos ese traspaso de forma automática y para el estudiante no es tan evidente, ¿ya? Porque en estricto rigor el espacio muestral es puntito. El segundo elemento de ese espacio muestral, puntito, puntito, etc. ¿Ya? Y la cardinalidad de este espacio muestral, eso no cambia y es un 6, tiene 6 elementos este espacio muestral. Experimento. Sacar una carta de un naipe español, ¿ya? Y aquí, chiquillos, hay un tema que es generacional. Yo sé que en este curso hay estudiantes de distintas edades, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque las nuevas generaciones juegan muy poco naipe, muy poca carta, ¿ya? Cuando yo partí haciendo clase, era muy común que el estudiante hablaba el mismo lenguaje mío, entendía cuando yo hablaba de un mazo de un naipe. Cada vez han ido pasando los años y cada vez que yo vuelvo a nombrar un naipe, hay varios estudiantes dentro de un curso que no conocen las cartas del naipe, que no saben cómo está compuesto un naipe, ¿ya? Si usted en algún minuto le toca hacer clases de matemáticas, le toca hacer clases de estadística, de datos y azar,
sí o sí uno se topa con este tipo de ejercicio, entonces en el fondo hay que aprender y conocer las cartas al menos, ¿ya? Y acá tenemos el espacio muestral de un naipe, en este caso español, ¿ya? Tenemos 4 pintas que se llaman, que sería el oro, las copas, la espada y los bastos, que van del 1 al 7, en número, digamos, porque tienen en la esquinita, que aquí se nota un poco borroso, pero en las 4, no, en la esquina superior izquierda y en la inferior derecha, tienen el número, ¿ya? De la cantidad de oros, la cantidad de copas, etcétera, que hay en la carta, y luego se salta, porque de 7, estoy mirando ahora el basto, de 7 bastos, aparece una monita con vestido, no sé, o con falda, y no dice 8, sino que dice 10, pero vale. Aparece el caballo, dice 11, pero vale por 9, y entonces, ¿por qué eso hay que más o menos conocerlo? Porque de repente, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta que tenga figura humana? Chuta, tengo que saber cuántas cartas existen con figura humana dentro del naipe, ¿ya? O cuántas cartas tienen, no sé, cuántos caballos hay ¿cuál es la probabilidad de sacar un caballo de espada o uno de copa? No sé. Tengo que saber cuántos caballos, a qué se refiere, etcétera. Entonces yo tengo que más o menos conocer cómo se compone en este naipe, ¿ya? Y aquí está el espacio muestral. Son 10 cartas por 4 pintas. La cardinalidad de ese espacio muestral son 40 elementos, ¿ya? Ahora, el experimento es sacar la carta de un naipe inglés. Ya aquí estamos viendo los elementos más frecuentes, chiquillos. Ya sabiendo que el experimento puede ser el que la creatividad del profesor dé, digamos. En el fondo lo que estamos trabajando acá, que fue el de las monedas, los dados, el naipe inglés, el naipe español, son los más frecuentes. ¿Ya? Y acá tenemos el mazo del naipe inglés, ¿ya? Y para los que conocen el naipe, este naipe también incluye 4 jokers, que aquí, si se fija, en este recuadro no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque cuando se habla de la probabilidad en matemática, en general, los jokers no están incluidos, ¿ya? Históricamente entiendo que los jokers se incorporaron con el tiempo en el naipe, que el naipe originalmente eran solamente las cartas que están acá, que pasaba no sé si siglos, pero pasó un tiempo antes que se incorporaran los jokers. Y entiendo que por eso los problemas de probabilidades que nacieron en una época, se contextualizan en una época en donde se jugaba mucho a las cartas, mucho al naipe, entonces por eso hay mucho del azar relacionado con las cartas. Los problemas nacieron junto cuando en el naipe no existían los jokers. Entonces, por eso, para los problemas matemáticos en general no se consideran, ¿ya? Que son características que uno más o menos debe manejar para poder, no sé, responder de forma correcta y encontrar la respuesta correcta cuando uno quiere comprobar, digamos, en los textos, qué sé yo, para que le dé la misma probabilidad que aparece en el libro, ¿ya? Aquí tenemos 4 pintas, no sé cómo se llama la primera, pica parece, pica, diamante, trébol y corazones, ya, 2 rojas, 2 negras. También del 10 se salta la J, la Q y la K, ya que representan los números 11, 12 y 13, y la letra A, que está de las últimas, representa el número 1. ¿Ya? Entonces, todas esas características de estas cartas usted más o menos debe manejarlas, ¿ya? Porque si me preguntan cuál es la probabilidad de sacar una carta que tenga una letra, usted debe saber que en cada pinta hay 4 cartas que tienen una letra, ¿ya? Y si son 13 cartas, por lo tanto, hay 9 cartas que tienen un número, ¿ya? Y todo ese tipo de características, no sé, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta roja? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta negra? ¿Cuál es la probabilidad de sacar? No tengo idea. Y ahí va cambiando una figura asociada con humano. Ya, entonces yo debo conocer este naipe para poder responder a la pregunta, porque si no, ahí no va a ser un tema de conocimiento matemático, sino que va a ser un tema que no conoce el naipe, ¿ya? Eso. Bien. La cardinalidad de este espacio muestral son 13 por 4, 40 más 12, 52 elementos tiene el espacio muestral de este experimento. Lanzamiento de 2 dados, ¿ya? Si bien uno conoce un dado, sabe lanzar un dado, cuando ya me colocan 2 dados a veces me tiendo a confundir, ¿ya? El espacio muestral del lanzamiento de 2 dados aparece ahí un poquito resumido. Hacia la primera fila están los dados, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, con las pintitas, y en la primera columna lo mismo, ¿ya? Pero si se fija, después cuando saco los resultados, los vuelvo a sacar en números, solamente por un tema de espacio chiquillo. Si usted trabaja con un curso más pequeño, quizás sea necesario colocar los dados, pintita uno y pintita el otro, ¿ya? Y no colocar el paréntesis 1,1, ¿ya?
Yo lo dejé en esta imagen, digamos, la tengo que haber encontrado en internet y la mantuve porque ya estamos en un nivel universitario y en el fondo se entiende que usted va a poder hacer ese traspaso, pero cuando trabaja con niños más pequeños debería mantener los símbolos, ¿ya? Y ahí aparece el espacio muestral de lanzar 2 dados. En el primero me podía salir un 1 y en el segundo también un 1. En el primero un 1, pero en el segundo un 2. En el primero un 1 y en el segundo un 3. Y así sucesivamente hasta que completo los 36 resultados posibles. ¿Ya? La cardinalidad de este espacio muestral son 36 elementos y ahí están anotados. Principio multiplicativo, ¿ya? Si se tiene un experimento, el cual puede ocurrir de n maneras diferentes, en este caso, al lanzar un dado, ocurre de 6 maneras diferentes. Un segundo experimento, que en este caso es el mismo, ¿ya? Que tiene n maneras diferentes, también tiene 6, porque el primer dado tenía 6 opciones y el segundo dado también tenía 6 opciones. El experimento y el experimento es uno seguido del otro, es decir, yo lancé un dado y lancé el otro, entonces tenemos n por m posibilidades distintas de que esto pueda ocurrir. Es decir, en el primer dado tenía 6 opciones, en el segundo dado 6 opciones, por lo tanto, al tirar los 2 dados se obtienen 36, 6 por 6, 36 opciones, ¿ya? En matemáticas, chiquillos, se logró demostrar que yo lanzo un dado primero, lo retengo en la mano y lo vuelvo a lanzar, y vuelvo obviamente a tener otro resultado, digamos, es matemáticamente equivalente a tener 2 dados en la mano y lanzar los 2 juntos, ¿ya? Que yo tome un dado, lo lance, anoto el resultado y lo lance de nuevo, ¿ya? Como son sucesos que no dependen uno del otro, ¿ya? Es lo mismo a que yo tome 2 dados en mi mano y lo lance, ¿ya? Porque si se fija acá dice que el experimento puede ocurrir de n formas y el segundo experimento ocurrir de m, entendiendo cuando digo un segundo experimento como que uno va a ocurrir primero y el otro después, ¿ya? Sin embargo, cuando vimos este ejemplo se lanzaban los 2 dados de forma simultánea, ¿ya? Matemáticamente es lo mismo, ¿ya? Para que no entremos en confusiones. Ejemplo 1, hay 3 pantalones para escoger. Experimento 2, hay 4 camisetas para escoger. ¿De cuántas tenías distintas puedo formar? ¿De cuántas formas yo puedo ir vestido? De 3 por 4, de 12 posibles tenidas. ¿Ya? Esa es como la idea. Siempre va a ser así. Si tengo un experimento que tiene 3 resultados y el otro experimento tiene 4 resultados, el experimento conjunto tiene el múltiplo de ellos. ¿Ya? Y esto también... bueno, y el diagrama de árbol, dice acá, es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento. Muestra en cada paso las posibles opciones. Se utilizan en los problemas de conteo y de probabilidad. Esta es una herramienta que usted puede tener a mano, ¿ya? En el fondo para trabajar con sus estudiantes para que él aprenda a contar estas opciones, ¿ya? Si se fijan, no sé, en la mochila habían 2 opciones de sándwich, ¿ya? Como un completo, no sé, y un sándwich de miga. Un líquido tenía la leche y un jugo, un agua, no sé, y de fruta podía escoger entre pera o plátano. ¿Ya? Si tengo esas 3 opciones para escoger, ¿cuántas colaciones distintas podía formar? Completo, leche, pera. Completo, leche, plátano. Completo, jugo, pera. Completo, jugo, plátano. Pan de miga, leche, pera. Pan de miga, leche, plátano. Pan de miga, jugo, plátano, jugo, pera y pan de miga, jugo y plátano. ¿Ya? Entonces, con esto, en el primer caso tenía 2 opciones, en el segundo tenía 2 opciones, 2 por 2, 4, y en la tercera tenía 2 opciones, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por lo tanto, tengo 8 posibles tipos de colaciones, y ahí están. Tengo 8 posibles tipos de colaciones para llevar, ¿ya? Bien, el lanzamiento de 3 monedas, ¿ya? Y ahí tenemos el primer lanzamiento, tenía 2 opciones, cara, sello. En el segundo lanzamiento, con la segunda moneda, vuelvo a tener 2 opciones. Las monedas siempre, cada moneda tiene 2 opciones. Y para el tercer lanzamiento también tengo solamente 2 opciones, porque sigue siendo una moneda, ¿ya? Y si siguen los caminos, si se fija, sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y ahí están entonces las 8 opciones, ¿ya? Entonces hoy tenemos los espacios muestrales. Primero yo tengo que aprender a contar todas las posibilidades que tengo para después poder determinar la probabilidad de que ocurra uno en específico, ¿ya? Y acá tenemos la guía de la clase de hoy, ¿ya? Que en el fondo dice lanzamiento de una moneda. Y lo voy a completar con ustedes. Dice, la cantidad de opciones por objeto. ¿Cuántas opciones tiene una moneda? Tiene 2 opciones, cara y sello, ¿ya?
Cantidad de objetos. ¿Cuántas monedas lancé? Una moneda, ¿ya? La potencia, entonces, y aquí no sé si esto me lo va a permitir, voy a tratar de... No, por lo tanto lo vamos a escribir a mano. Entonces, la potencia en este caso sería... no logro ver mi lápiz. Déjenme sacar esto, por favor. Ahí desapareció, ya. Por lo tanto, la potencia en este caso sería... azulito. 2 elevado a un elemento va a tener espacio muestral. Y esto 2 elevado a 1 es 2, ¿ya? Que sería cara y que sería sello, ¿ya? Y fíjese que sale el lanzamiento de una moneda, tener un hijo, responder una pregunta de verdadero o falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la cantidad de elementos es la misma, no varía, ¿ya? ¿En qué influye lanzamiento de 3 monedas? Voy a continuar con las monedas. La cantidad de opciones por objeto, cada moneda tiene 2 opciones, cara y sello. Cantidad de objetos que lanzo 3 objetos, porque lanzo 3 monedas. Por lo tanto, voy a tener 2 elevado a 3 opciones en mi espacio muestral. Y 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Y aquí usted tiene que colocar el espacio muestral. Para colocar el espacio muestral puede hacer el diagrama de árbol, ¿ya? O puede enumerarlos, ¿ya? Enunciarlos, ¿ya? En este caso, una técnica que funciona bastante, chiquillo, es partir esto. Si esto es 8, ¿ya? La mitad, si yo esto lo divido por 2, me da 4, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que yo pueda anotar 4 caras y 4 sellos, ¿ya? Y después me voy otra vez a la mitad. La mitad de 4 es 2. 2 caras, 2 sellos. 2 caras, 2 sellos. Y esto termina cuando llego a 1, ¿ya? En este caso, después tengo la mitad de 2, porque te llevaba 2 caras, 2 sellos. La mitad de 2 es 1. Y aquí se termina, porque se termina cuando voy 1 y 1. Una cara, un sello. Una cara, un sello. Una cara, un sello, una cara, un sello. Y aquí tengo mis 8 opciones. Cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, sello, etc. Y aquí tengo por extensión mi espacio muestral. ¿Ya? Tener 4 hijos, lanzamiento de un dado, que lo vimos, lanzamiento de 2 dados, lanzamiento de un dado y una moneda. ¿Cuántas opciones tengo con el dado? 6. ¿Y con la moneda? 2. Por lo tanto, ese experimento, ¿cuántos posibles resultados tiene? ¿36? En este caso, no, es que acá, a ver, aquí cambiamos porque cambia el elemento joven. Aquí tenemos el dado y la moneda, ¿ya? A diferencia que acá era el mismo objeto que se lanzaba una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, acá 2 dados. Hasta aquí, hasta el 2 en el fondo, hasta aquí es como una forma de trabajarlo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y de ahí en adelante cambiamos el elemento, por lo tanto, aquí aplicamos el principio multiplicativo, que sería el 6 por 2, que serían 2 elementos, ¿ya? Y sería el puntito con la cara y el puntito con sello. Ese sería nuestro primer dos resultados. Después, el 2 con cara y el 2 con sello. Y así hasta llegar al 6 con cara y al mismo 6 con sello. Ya estarían, aquí punto suspensivo, porque se entiende que me faltaron, puse 6, me faltan 3 entre medio. ¿Ya? Y ahí estarían los dos resultados. Bien, entonces, ya, y aquí hay lanzar un dado y 2 monedas, lanzar un dado y 3 monedas, lanzar un dado, 2 dados y una moneda, etc. Y aquí en el fondo vienen unos problemillas, ¿ya? Asociadas al espacio muestral. ¿Cuál es la idea, chiquillos? Que trabajen esta guía, que busque sus consultas, sus dudas, las anote y que en el fondo partamos la próxima clase con dudas respecto de esta guía.
Profe, Cuénteme. ¿nos podría dar un ejemplo de cómo sería esa de tener un hijo, por favor? Ya. Opciones por objeto. Se entiende que esto está todo puesto desde el punto de vista para que no nos confundamos. No es que quise decir que el hijo era un objeto, sino que en el fondo porque están todos vistos desde el punto de vista como experimento, ya como experimento aleatorio, ¿ya? Solamente estos están puestos uno tras otro para que comprendamos que cuando nos aparezcan problemas por ahí que tienen dos opciones, siempre yo lo puedo pensar como que estoy lanzando monedas, ¿ya? Desde el punto de vista matemático. Entonces, cantidad de opciones por objeto y aquí tengo dos. Ya acá yo tenía dos que era cara y sello. Acá tengo dos, hombre, mujer. Verdadero o falso, dos. Yo puedo poner en la respuesta verdadero o puedo poner falso, ¿ya? Esas son las dos opciones. Y cantidad de objetos, voy a tener un hijo, ¿ya? Un hijo. Por lo tanto, la potencia sería también 2 elevado a 1, que es 2. Si se fija, estamos completamente igual que el espacio anterior. Por lo tanto, ¿cuál es mi espacio muestral? ¿Tener hombre o tener mujer? Ya acá la cantidad de objetos, tengo solamente una pregunta que voy a responder, por lo tanto sería 2 elevado a 1, que sería 2, y mi espacio muestral sería verdadero o falso. Pero la cardinalidad en los tres experimentos que se ven ahí son cardinalidad 2. Entonces, cuando yo quiero analizar por qué se hace como esta analogía, porque después usted se da cuenta, o cuando, no sé, le toque trabajar, que de repente el problema tiene un enunciado que tiende a confundir, como que en el fondo por el enunciado yo como que me pierdo, ¿ya? O hablan de algo que yo no manejo muy bien, pero si tiene dos opciones, entonces es lo mismo que trabajar con monedas, es lo mismo que con verdadero y falso, entonces yo ya no me aprendo el experimento del verdadero y falso como si fuera uno distinto de tener un hijo hombre-mujer, que si fuera distinto de lanzar una moneda caricello, sino que lo analizo todo desde el punto de vista del razonamiento que aplico el mismo razonamiento. Bien. ¿Alguna duda, consulta u otro? ¿No? Bien. Voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a detener la grabación también.